Bendecidos hermanos, con toda bendición. Estamos llegando a un viernes más, un día que ya nos marca el fin de semana y realmente esta semana hemos visto cosas maravillosas. Dios sigue respondiendo las diferentes oraciones que hemos tenido. Hermanos que han ido sanando, otros han ido avanzando en las diferentes situaciones y solo cabe decir de que Dios es bueno. Y hoy tenemos también el gozo maravilloso de tener a un hermano amigo, pastor Romeo Guevara, que como los viernes hemos tenido la bendición de acompañarnos, pues él ya está aquí conectado con nosotros. Bendecido hermano, ¿cómo estás? Pues estamos bien. Yo he estado un poco eh, mal de alergias y quizás me afecta también los ojos, pero gracias a Dios estamos ahí siempre eh, empezando un nuevo mes, caminando a ver qué pasa con este nuevo mes, a ver si las olas bajan y podamos tener una vida normal otra vez o tranquila, ¿no? Pero igual, hay que seguir confiando en el Señor. Amén, amén hermano. Si quieres, empiezo orando y dándole gracias a Dios para luego darte el tiempo, ¿verdad? Sí, claro. ¿Sí? Amado Padre, gracias Señor en este tiempo maravilloso que realmente para nosotros ha sido una bendición tener y contar con el hermano Pastor Romeo Guevara, un maestro tuyo, Señor, que con tanta fluidez nos ha dado estas enseñanzas de una palabra viva, Señor. Sabemos de que hoy es un regalo maravilloso que nos conectamos con acción de gracias, Señor, sabiendo que tú, Dios, actuarás, Señor, a través de la palabra para que nosotros, entendidos, Señor, en tiempos y ocasiones podamos aplicarla y poder vivir así de una manera, Señor, la vida en base al propósito que nos has dado. Oramos con acción de gracias, recibimos la palabra con oídos atentos y nuestros oídos espirituales, Señor, abiertos para que podamos entenderla y al entenderla la podamos practicar. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, qué bueno poder juntarnos nuevamente. Voy a, eh, si quieres, me habilitas la pantalla, Juan Carlos. Claro, hermano. Ok, ya. Eh, Vamos a seguir con la idea que hemos estado manejando. Sigo. La verdad es que cada vez más me estoy convenciendo de muchas ideas de esta idea, que es una idea central en el sentido de que estamos siguiendo una especie de guía, de volver a caminar con Jesús, y hemos estado usando algunas figuras que tienen que ver con el hecho de que Jesús nos está tendiendo la mano para que podamos volver a caminar y a tener un tiempo especial con Él en ese camino que nos lleva. Estamos hablando de una serie de estudios, de reflexiones que tienen que ver con la idea de caminando con Jesús, cómo estamos siendo llamados a eso. Vimos Marcos 8:27, la expresión en el camino, que era el lugar preferido donde Jesús enseñaba sus verdades. Y hablamos que ahí en el camino Dios nos da perspectiva, nos pone en sintonía con su visión, con su pensamiento, con lo que Él ve. También utilizamos el segundo estudio que tiene que ver por el camino subiendo, en Marcos 10:32, y hablábamos de que era el camino daba cuesta arriba. Es un camino difícil, un camino complicado, pero que Dios quiere que lo hagamos si vamos de la mano con Él. Y hablábamos de las personas como van en el camino. Algunos van sorprendidos, otros van temerosos, otros van quedándose atrás. Y Jesús va caminando adelante de nosotros. Este camino hacia arriba nos da a nosotros expectativa, porque sabemos lo que Dios tiene para con nosotros, y lo que Él nos ofrece en el camino son cosas buenas, son cosas que nos dan
satisfacción en la vida. Ahora quiero que hablemos acerca de las voces del camino. A medida que caminamos, encontramos una cantidad de voces, de sonidos que nos dicen qué senda seguir, qué atajo tomar. Y la meta de un caminante de Jesús es saber discernir la voz que Dios le está dando para caminar. En medio de muchas voces, nosotros tenemos que tener el valor o la habilidad o el discernimiento para poder saber qué voz es de Dios y qué voz no es de Dios, y seguir ese tipo de cosas. El problema es que muchas veces nosotros queremos acomodar a Jesús a nuestro antojo y lo hacemos simple y sencillamente como queremos nosotros tenerlo. Las veces las voces son tan fuertes que simple y sencillamente nos hacen dejar a un lado. Parte de lo que estaba leyendo en el Evangelio de Lucas, en esta porción que vamos a ver, pero es importante que ahora nos centralicemos en qué tipo de voces son las que escucho. El versículo Lucas capítulo 23, si tienen ustedes sus Biblias, Lucas 23, hay una frase que es bastante, para mí, de las más tristes, porque tiene que ver con muchas cosas que ocurren en ese contexto de Lucas 23. Lucas 23 dice, voy a leer desde el versículo 18, dice, mas toda la multitud dio voces a una. Lucas 18, mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte ha hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio y a quien había pedido. Y entregó Jesús a la voluntad de ellos. Hay dos frases ahí que no son las frases centrales que quiero, pero que nos ponen a nosotros en antecedente de muchas veces cómo nosotros podemos acallar las voces de autoridad de Dios en nuestras vidas, y lo que Dios hace simple y sencillamente es dejar ejercer esa voz en nosotros y hacer que la gente haga lo que le quiera, lo que dé la gana. Las dos frases son el versículo 24, se hiciese lo que ellos pedían, y la frase final del versículo 25, le entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Esa expresión es interesante. La versión El Mensaje lo pone de esta manera, y les dio a Jesús para que le hicieran lo que quisieran. Y vivimos en una generación de cristianos que hacen lo que quieren con Jesús, porque simplemente su presencia y su voz son autoritativas, no son autoritativas en toda su existencia. Hay una cosa interesante que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, es que la pregunta que tenemos que hacernos es qué clase de Jesús estamos siguiendo. El versículo 23, la frase y las voces de ellos prevalecieron. Esa frase, la expresión en el texto original tiene que ver que con las voces de la multitud y de los principales fue tan fuerte que derrumbaron la voz de Jesús en la vida de Pilato, y derrumbaron su misma voz, porque Pilato
si uno lo nota, tiene intenciones de sacarlo. Él sabe que no es mal, él sabe que no hay ninguna maldad en él. Pero qué tan fuertes eran las voces que estaban en su vida, que simple y sencillamente al final accedió a hacer lo malo en lugar de hacer lo bueno. Y vivimos en mundos de voces, muchas voces en nuestro mundo. Esta señora es una actriz, una artista. Para muchos no la conocieron o no se conoce. Su nombre es Carol Ann Susi. Y en realidad para muchos no representaba nada, pero ella era una artista conocida, desconocida. Y fue una persona muy, muy, muy importante, aunque casi nunca se le vio en cámara. Para los que hemos sido seguidores de la serie esta de The Big Bang Theory, ella era la que interpretaba la voz de la mamá de Howard Horowitz. Lo peculiar es que era muy jocosa su participación, y a pesar de que muy raras veces se le conoció en persona, en la serie era parte vital de los argumentos de muchos capítulos. Si uno mira los capítulos, es la voz que siempre se oía hablándole a Howard, y que le gritaba y le decía y hacía chistes y comentarios, y aunque nunca se le vio, pero era alguien que ya a todo el mundo le esperaba la voz de ella. Y ella murió a los 62 años, y su estridente voz y comentarios sarcásticos siempre fueron el deleite de los fanáticos de la serie. Siempre será recordada como una voz fuerte y ocurrente en la trama de los nerds del siglo XXI. Y es que, como les decía, hay voces tan fuertes que siempre serán recordadas en nuestro caminar. Y aunque no podamos verlas visibles, hay voces que son tan fuertes que marcan nuestras vidas. Creo que la vida y nuestro caminar también funciona a base de voces. A veces seguimos voces externas, otras veces son las internas las que seguimos, y pocas veces las eternas, las que tienen que ver con Dios. Al pensar siempre en la figura de caminar con Jesús, uno se pone a pensar sobre qué tipo de voces realmente en nuestra vida puede estar centralizada. ¿Seguimos realmente la voz de Dios o simplemente oímos otras voces? Dependiendo de qué tipo de voces escuchamos, entonces caminamos correctamente o de manera incorrecta. En el pasaje quisiera enfocarme en 4 voces que aparecen ahí. Son 4 voces que dan perspectivas y expectativas en la vida de la persona, pero también nos llevan a una disyuntiva. Seguir a Jesús en el camino es escuchar su voz y no escuchar otras voces. Es posible entonces que nos preguntemos qué voces oímos, a quiénes oímos, que son de autoridad en mi vida. Es vital entonces. El texto ya completo dice: más ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Es bien complicado cuando las voces que no son de Dios nos obligan a tomar decisiones en nuestras vidas como cristianos y como seguidores de Jesús. La primera voz es la multitud, es la gente, es en la muchedumbre, es la voz de la popularidad, la voz fuerte, la voz que hace bulla, la voz que protesta, la voz que hace ruido. En la narrativa del evangelista Lucas, nosotros podemos encontrar a lo menos estas 4 voces. Y la primera voz es la voz de la popularidad. Esta voz es la que está amparada en aquellos conceptos de todo el mundo lo hace. Es la voz de que la mayoría siempre tiene la razón. Es la voz aquella de Vox Populi, Vox Deo, la voz del pueblo, la voz de Dios. Y uno mira esa multitud, la muchedumbre, es fuerte la fuerza del grupo, la presión del grupo. Y muchas veces nosotros vivimos a expensas de la presión del grupo y no necesariamente las convicciones que Jesús nos da a nosotros.
Esa voz de la popularidad tiene varias características. Primero, es una voz agresiva. La expresión dio voces, dar voces, aparece casi 4 veces en el texto. La idea es que es una voz que grita, es una voz que intimida, es una voz que te hace fuerza. Hay mucha gente que cuando tiene problemas con ganar argumentos, la mejor manera para intimidar a otros es gritándole. A veces los papás piensan que con gritar a los hijos, con eso van a adquirir obediencia de ellos. Aquí hay una cantidad de gente que está diciendo, y es una cantidad de gente que grita. Están todos al mismo tiempo, haciendo una voz fuerte, es una voz agresiva. Pero también es una voz masiva. En el versículo 18 dice, mas toda la multitud dio voces y oigan, a una. La idea es que el mismo discurso está diciendo toda la gente. No hay diferencias, no hay desunión, es un grupo de gente que tiene el mismo diálogo, la misma expresión, las mismas cosas, la misma fuerza. Por eso es que muchas personas creen que la democracia es el elemento básico para saber quién tiene la razón y quién no. Y hay mucha gente que cree que cuando la mayoría dice una cosa y la dice la misma y la repite varias veces y la repite con fuerza, es verdad. Pero alguien ha dicho que difícilmente la mayoría o las masas siempre han tenido la razón. El hecho de que haya mucha gente gritando y diciendo lo mismo y haciendo fuerza no significa que es verdadero. No significa que nosotros tenemos que aceptarlo. Es, es difícil estar en un grupo de personas donde todos son agresivos y todos dicen lo mismo y van en contra de tus convicciones. En mi experiencia en la enseñanza en una escuela secular es bien complicado hablar de las cosas de Dios porque los alumnos son agresivos y los tienen el mismo discurso todos. En la universidad, en cualquier otra parte. Creemos que esas masas así, si no miren ustedes una protesta del feminismo, por ejemplo, o una protesta del LGTB, han incluido un montón de gente y aún nos están diciendo de que ellos tienen la razón y muchas veces intimida porque son agresivos. Si no les haces caso, tratan de golpear, de intimidar, de matar. Y vivimos en una cultura agresiva que nos está queriendo imponer sus voces. Nos quiere decir que tenemos que hacer. Y caminar con Jesús no es posible escuchar las multitudes porque si las escuchamos, caminamos equivocadamente. La tercera cosa es que es abusiva. Es abusiva porque maneja el poder, controla el Estado, controla las instituciones, controla las jerarquías. Es tan abusiva que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Ellos son los que nos dan nuestros sustitutos para que nosotros creamos esos modelos y desechemos los nuestros. Son los que dicen Barrabás es mejor que Jesús. Son los que dicen a él hay que soltarlo, a él hay que darle la libertad, mientras que a Jesús no. Y ustedes se han dado cuenta cómo nosotros en nuestra sociedad le dan libertad a cualquier otra cosa menos que sea una cuestión cristiana. No, o sea, habla la gente de que ser tolerante y mientras no le impongas un criterio espiritual o religioso, la gente simple y sencillamente no, pero abusa. Y es triste porque muchas veces esa multitud tiene una voz en nuestras iglesias y en nuestras vidas tan fuerte que dejamos de caminar con Jesús, con la voz de Jesús. La segunda voz es la de los principales sacerdotes, es la voz de la celebridad, de la gente de poder y de éxito, de los que mantienen la guayaba, de los que están en las cúpulas dirigiendo y haciendo cosas. Es una voz de la celebridad, es la narración donde encontramos los expertos, los principales, de aquellos que tienen voz autoritativa para decirnos qué debemos hacer con Cristo. A veces viene disfrazada con la religión o con la teología,
Son las personas que nos influyen las ideas y cosmovisiones de hombres y mujeres que impactan y acarrean modas a la sociedad y que ponen en línea a todos. Puede ser gente de dinero, de tecnología, de medicina, artistas, actrices. Tenemos hoy nuestro mundo de gente principal que nos está diciendo qué debemos hacer con Jesús. Y esta voz es fuerte porque tiene varios elementos importantes. No sé si ustedes se han dado cuenta de una cosa. Un teólogo no puede hablar de música porque el músico le dice que él no es su campo de experticia. Pero un músico sí puede hablar de teología porque si es popular tiene que hablar de cualquier cosa y tiene que tener autoridad. ¿Sí? Yo no puedo hablar de la actuación de las Kardashian, pero las Kardashian sí pueden hablar de Jesús y decir todo lo que les dé la gana a semejantes celebridades. Y lo triste del caso es que hay muchas personas que están siguiendo celebridades y la voz de las celebridades son las que les ayudan. Ahora hay de celebridad a celebridad, porque tenemos celebridades en el mundo, pero también hay celebridades en la iglesia. Y mucha gente vive de acuerdo a la celebridad a la que va. Yo siempre he rechazado mucho eso. Hay un hermano pastor que tiene, no sé cómo le está yendo hoy, pero en su visión y su sueño hace unos 5 años, él me compartió y declaró de que Dios le había mandado a hacer una iglesia de casi 15 millones de dólares. Y la pregunta que le hice yo fue, ¿para qué vas a gastar tanto dinero? Y la respuesta de él es porque la gente debe ver que la iglesia tiene presencia en la sociedad. Y yo le dije, sí, pero la iglesia no tiene presencia en la sociedad por la estructura, ni por las masas. Tienes presencia en la sociedad porque sale y leuda como la semilla de mostaza. Lo chiquito hace lo grande. Y pues no hizo caso y empezó a hacer todo ese proyecto. Y un día me lo encontré, estábamos platicando y aquí hay un famoso empresario de discos y de cosas artísticas y cosas que es muy conocido. Y me dijo, mira, y le digo, ¿cómo te va? Y me dijo, pues vamos re bien, fíjate que hasta este fulano está llegando. Como que si la celebridad le daba a él, la presencia de esa celebridad en su iglesia le daba caché, le daba relevancia. No era la presencia de Jesús, sino la de las celebridades. Y nosotros cometimos muchos errores como iglesia en darles a las celebridades la voz dentro de nuestras iglesias sin haberles permitido que crecieran en integridad. Basta que llegara el fulanito con mucha plata o el licenciado con fulano de tal o el doctor fulano de tal y ya nos metimos a los consistorios, a las juntas directivas porque era fulanito, una celebridad en la sociedad, pero no tenía nada de integridad, porque la celebridad sin integridad no tiene ninguna influencia. El hecho de que estos sacerdotes fueran principales no significa que estos eran principales ante los ojos de Dios. Podían ser principales ante la gente, pero ante Dios no, porque la celebridad sin integridad no existe como autoridad en la vida. Maradona es una celebridad, pero es una desgracia en cuanto a integridad. Ronaldinho, jugador de fútbol, también es una celebridad y mucha gente lo que hace es bueno, lo voy a escuchar. Es que como es famoso, no me importa cómo vive porque ese es su asunto personal, pero como él es famoso, lo voy a invitar y lo voy a traer y lo voy a hacer, ¿verdad? Qué triste es cuando al caminar con Jesús nosotros oímos las voces de las celebridades. Y estas celebridades tienen varias cosas interesantes. Primero, son célebres porque tienen una posición en la sociedad, son posicionales. Es decir, es una cuota de poder que le da el estatus social, que proviene de las altas esferas. Hay gente que ya tiene una posición social y esa posición social le permite que cuando hable todo el mundo le haga caso, solo porque está en un nivel posicional distinto. Pero en el cristianismo no es así. Las voces de los pudientes no son las voces influyentes en la iglesia, es la voz de Jesús y de su palabra. Es triste cuando nosotros queremos que nuestra posición nos brinde a nosotros la autoridad que Jesús. No solamente es una voz posicional, sino que también esta voz posicional le da función legal a la persona.
¿verdad? Es decir, le da autoridad. No sé si a ustedes les ha pasado algunas veces que en algunas reuniones ustedes dicen algo, porque usted es un gato, no le hace caso, pero viene y le dice otro que no es un gato, sino que es alguien que tiene una posición social, y solo porque la dice, aunque usted ya lo ha dicho antes, le hacen caso porque él lo dijo. Y como es él, hay que hacerle caso. Y en la iglesia me temo que hemos jugado mucho este papel y este juego. Y el problema es que hay mucha gente que cree que tiene que ser oída por esa posición legal que tiene y tiene serios problemas. La segunda cosa es una posición estructural, la cual le da corrupción moral. La estructura en la que vive es el caldo de cultivo de su corrupción moral. Aquí nosotros estamos viendo que el juicio de Jesús es injusto, no debía haberse dado, así desde el punto de vista legal el juicio de Jesús era inválido, no se podían hacer las cosas que estaban haciendo, tampoco se podían ordenarles al procurador que sacaran a un preso y ellos metieran otro, pero como están en el ambiente de Pilato, que es la estructura corrupta, y ya tenemos un pecado estructural, encajan bien. O sea, un político corrupto encaja bien en la asamblea política porque la asamblea política es corrupta. El medio en el que se da establece. La estructura que fomentamos es una estructura de corrupción en América Latina muy grande. La corrupción estructural está tan arraigada en las esferas de los gobiernos y de las naciones que cuando una persona no es corrupta es vista con una sospecha increíble. Por eso escribir la voz de Jesús en medio de esta estructura social corrupta es una de las cosas más complicadas, porque la gente a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno, y nosotros tenemos los principios de Dios. Es una voz que tiene corrupción, una corrupción moral, le da corrupción moral, pero también es una voz fatal o letal, la cual da destrucción social, da imposición, da ¿cómo se llama? Persecución. La sentencia de Jesús es uno de los juicios más destructivos en la historia de la humanidad. Cuando al gobierno se le da la función legal, la corrupción moral y la destrucción social, los actos más arbitrarios de la sociedad toman acción en la historia de todos los pueblos. Y nosotros que somos unos simples ciudadanos nos quedamos con la boca abierta la osadía y ¿cómo se llama? El descaro que se ven en los movimientos políticos y en todo, de cómo roban, de cómo hacen, y la gente sigue hablando en las televisiones como que si no debieran nada, como que están por el pueblo, como que si ellos han sido los más santos, los más íntegros, el otro gobierno tiene la culpa y uno dice, si todos ustedes han sido iguales. Las voces principales nos pueden quitar la autoridad de Jesús en nuestras vidas. La tercera, que es la más patética, es la voz de Pilato. Entonces Pilato dijo, y es la voz de la mediocridad moral, de la mediocridad espiritual, de la mediocridad. Ahora, lo curioso del caso es que cuando nosotros vemos que hablar de Pilatos es una de las cosas más extrañas que se puede hacer, simplemente no encaja en la lógica humana ni espiritual. Y la verdad es que si quisiéramos un espejo en el poder, en el que poder vernos en el transcurso de la pasión, es el espejo de la figura de Pilato. Es tan semejante a lo que nosotros somos en la actualidad. Y es que de hecho, lo que aquí y ahora vemos constituye un retrato del gobernador romano, pero también es un autorretrato mío y de los que estamos escuchando. ¿Cuáles eran las características de esta mediocridad de Pilato? Pilatos era, en primer lugar, un hombre civilizado. Fíjese esa expresión. Pilato puede ser considerado como un hombre educado, tal como podemos serlo nosotros, un hombre civilizado. En realidad, él configura la presencia más civilizada en los diversos escenarios de la pasión del Señor Jesús. El hombre
escucha, el hombre concluye, el hombre ve, el hombre saca juicios, el hombre ve en Jesús algo bueno, pero lo condena. O sea, el hombre es educadísimo, él hace las cosas como la civilización podría hacerlo. Las suyas parecen ser las actitudes más correctas que podían adoptarse en aquel contexto. Sin embargo, en Pilato podemos ver igualmente que toda esa civilización que era la suya y que de algún modo sigue siendo la nuestra, no nos sirve de nada en los momentos decisivos de nuestra vida. Pilato, vestido con la toga propia de la civilización o de su civilización, aparece ante nosotros como alguien que se encuentra desprovisto de energía y de dignidad, lo que viene a mostrar que un educado no está capacitado para las decisiones de la sabiduría de la vida y de la muerte, ni los valores, lo que viene a demostrar que una sociedad, mientras más educada, como dicen algunos, menos corrupción, y no es cierto. Aquí tenemos a un hombre muy educado, pero es un hombre altamente corrupto, un hombre que simple y sencillamente no puede, está alguien desprovisto para enfrentar las crisis, las decisiones y valores éticos en la vida de él. Pilato también es un hombre esclavizado. Pilato, por ejemplo, no es libre ni es feliz. Y esto es bien triste, porque a pesar de detentar el poder capaz de salvar o condenar a Jesús, no se siente dueño y señor de ese poder, cosa que aprovechan los fariseos y perfectamente ellos amenazándolo con las probables represalias del emperador en el caso de que no adopte la mejor decisión para los intereses de Roma. Y el gobernador vive definitivamente esclavizado por el mando que le ha sido conferido. Qué triste, ¿no? Qué triste es cuando tenés el poder y ese poder es el que te esclaviza y no lo usas para beneficio de la gente. Viene a la mente muchos pastores y muchos líderes que tienen ese poder en la iglesia y están esclavizados porque lo están haciendo para defenderse, para mantener su estatus, no para usarlo para bien de la gente. En otras palabras, Pilato, a pesar de todo su poder, se limita a hacer lo que otros quieren. Qué triste, ¿no? O sea, es el hombre poderoso, pero al final su poder se ve diluido porque está haciendo lo que otros quieren. Es una marioneta y nada más. En el fondo, y dando una nueva forma a la idea que tratamos de exponer aquí en este texto, se trata de un esclavo de lujo. Del mismo modo que nosotros, en nuestra propia vida, no pasamos de ser los mismos esclavos de lujo. Aparentemente somos libres, dependemos de nuestro trabajo, de nuestros bancos. Nuestra libertad consiste, en el mejor de los casos, en gestionar nuestra presión, hasta donde nos dejan caminar. Triste, un hombre civilizado, un hombre esclavizado, pero también Pilato era un hombre conflictuado. Además de no ser libre, Pilato no es feliz, y que no es feliz nos lo muestran dos detalles. Primero, su inquietud cuando se encuentra ante la figura de Jesús. Pilato comprende que se trata de alguien grande, intuye que hay en él algo que él mismo ha buscado toda su vida, porque le hace preguntas: ¿eres tú, rey? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es lo que no dices nada? Pero no se nos muestra incapaz de encontrarse realmente con Jesús, con aquello con lo que ha dado. Pilato es el caso de la persona que está teniendo en su vida la oportunidad más grande de su vida, de lo que ha buscado, de lo que ha querido, de lo que ha soñado y lo que le puede dar satisfacción, y sin embargo no toma una decisión de valor para aceptar esa oportunidad. Cada uno de los días de nuestra vida, todas nuestras días, nuestras vocaciones, a menudo ocurre como Pilato. Somos incapaces de dar el paso que nos lleva a encontrarnos con un destino que nos va a hacer mejor. El otro detalle que es interesante en la vida de Pilato y que no es feliz, no solamente es porque él simple y sencillamente no puede decidir para las cosas que él busca, tiene que ver con la mujer. En Juan habla de que la mujer le envía un recado, un sueño relacionado con Jesús, atormenta a la esposa del gobernador, y se trata de un simple detalle, pero que le hace sentir con claridad la infelicidad familiar, el vacío y la angustia que reinan en el hogar del gobernador romano. Hay algo profundamente actual
en dicho recado de la esposa de Pilato, que ella no es feliz, está afligida, está complicada, lo cual nos hace pensar en esas esposas de los hombres que tienen éxito y que se muestran insatisfechas, que pasan un día a otro tras otro buscando un sentido para su vida, machacándose en el gimnasio, acudiendo una y otra vez a los centros comerciales o la consulta del psicólogo. Se le está desarmando el matrimonio a Pilato y la mujer le dice no tengas nada que ver con eso justo. Es triste. Mucha gente dice que, bueno, el texto dice que ella ha padecido mucho en sueños por esa persona, pero no es una mujer que le diga, mira, sacarlo libre o hacer justicia, no crees, no, montes, deshacerte. Es el típico consejo de una mujer, es no te metas, deja a un lado, es omitir tu autoridad, pero lo que no se da cuenta es que al omitir está tomando una acción activa en la maldad y en la justicia. Eh, Finalmente yo creo que Pilato es, bueno, es un hombre lastimado, es un hombre escéptico, un hombre que simplemente no es capaz de creer, no sabe creer en su fuero interno. Sin embargo, Pilato incluye que la verdad viva se encuentra ante él ve esa voz de Jesús ahí, y con todo una indecible tristeza le obliga a no reconocer una verdad que él sabe que tiene ante sí. En el fondo, el escepticismo funciona eh, como un vicio, como una enfermedad, alguien lastimado profundamente. Una de las cosas que me llama la atención es que cuando Pilatos le dice, eh, cuando Jesús le dice, yo soy la verdad, ¿verdad? Y Pilato le responde, ¿y qué es la verdad? Ahora, vean esa expresión de Jesús en Juan 18. Todo el que es de la verdad dice, escucha mi voz. Y Pilato le dice, ¿qué es la verdad? Lo triste es que en el momento en que él dice, ¿qué es la verdad? Se va, sale. No se queda para escuchar la respuesta de Jesús. Queremos estar ante la presencia de Dios y que Dios nos diga y le hablamos, pero en el momento en que nos va a hablar, nos vamos de la presencia de Él. Dejamos de caminar con Él. Sí, Señor, esto y esto, pero tengo que hacer este negocio, ya me voy. Y queremos que Dios nos conteste. Y Jesús le acaba de decir, el que sigue mi voz, la idea es quédate para escuchar más mi voz. ¿Sí? Es la voz de Jesús ahí. Pero ¿qué hace Pilato? Él tiene una gran pregunta, tiene una gran necesidad, pero simple y sencillamente no tiene tiempo para escucharla. No tiene tiempo para tomar y escuchar más a Jesús. Y hermanos y hermanas, ese es uno de los grandes errores que cometemos nosotros. Hacemos grandes preguntas a Dios, buscamos a Dios, estamos en su presencia, sentimos las grandes inquietudes, pero no tenemos tiempo para escucharlo, porque afuera nos están gritando otras voces, que debemos correr, que debemos salir, que debo atender. Por eso la vida cristiana es una vida de reposo, de búsqueda, de tiempo con Dios. Así es que no se venga a quejar si Dios no le contesta las preguntas, porque Dios le puede estar diciendo, no te quedarás el suficiente tiempo ante mi presencia para escucharte y para decirte lo que querés escuchar. Y lo más triste es que Pilato era un hombre equivocado. O sea, el hombre ya simple y sencillamente nos ofrece una inestimable lección en relación con el arte de escoger. Y miren, una de las cosas que yo vi en este Pilatos, que tiene que ver con la voz que está siguiendo, es que la lección que él va en la vida es esto, mira, de nada sirve una vida de conciliaciones, ni de medidas a medias, hermanos, en la vida, que es por donde Pilato se va, o por donde se pretende ir. Sin embargo, lo único que consigue con sus medidas a medias es sencillamente ponerse en una situación de involuntaria complicidad con el odio de los judíos, acabando por hacer lo que ellos quieren. Cuando yo soy tan mediocre, que la mediocridad es el sentido de una persona muy conciliadora,
Debemos entender esto, que del mismo modo nosotros, si pactamos con lo que no queremos, acabaremos haciendo lo que no deseamos. Simple y sencillamente pasa eso. No hay tales de que yo debo ser medias tintas. No hay pactos, no hay elecciones en la vida cristiana y en el camino, en términos de conciliar. Es preciso tener el valor de elegir, es preciso desear la nitidez moral necesaria para nuestros tiempos, lo cual es cierto, cuesta mucho, o sea, es cuestión difícil, porque todos tenemos infinidad de fantasmas sociales que vociferan en nuestro interior lo que deberíamos hacer. Pero tener el valor de elegir es el único camino. Y miren, no solamente la conciliación la hacemos, sino lo que hacemos es ¿cómo diría? La fosilización de la fe. Porque podemos lavarnos las manos todas las veces que queramos, pero no por ello dejan de nuestras manos de estar sucias. Podemos imaginar soluciones como la de Barrabás, soluciones que no funcionan porque las medidas a medias nunca sirven para nada. El único camino será siempre el de la limpidez del decir sí cuando es sí y no cuando es no. Pero el vender nuestros principios y el ensuciarnos, aunque usted esté usando cosas que se lave las manos y tenga buenas excusas, no por eso se las limpia. Ni tampoco porque salga bien que ha conciliado con Barrabás y entonces diga, bueno, salí a medias. Hermanos, creo que estamos llegando, estamos en un tiempo en que Dios nos está llamando a cerrar filas y a definirnos, a que simple y sencillamente nosotros tenemos que tomar decisiones. ¿Qué poder tiene este hombre que en el fondo le tiene miedo a todo? Qué triste, ¿no? Porque al final le tiene miedo a todo, le tiene miedo a los judíos, a sus problemas, al emperador, a ser relevado de su cargo. Su poder se resume en una serie de miedos que de ahí no pasan. En el fondo, bien pensado, el poder se configura como el entrelazamiento de diversas dependencias. La idea es que Pilatos, a pesar de que es un hombre civilizado, es un hombre miedoso. Y el miedo, hermanos, es una de las grandes enemigos de nuestras vidas como cristianos. Caminar en ese camino. La última voz es la voz de Jesús. Es la voz de la verdad. Ya leí que ¿cómo se llama? Juan dice que Jesús le dice a Pilatos que el que escucha su voz es el que tiene libertad. Y hay una cosa interesante. Esta voz de la verdad tiene dos dimensiones básicas. Tiene dos dimensiones básicas. Primero, es una voz activa, dinámica, visible. Es la voz de Jesús. Jesús está defendiendo, está mostrando la justicia, está mostrando los valores. En el momento en que le pegan, le preguntan, ¿por qué me pegaste? Si hice algo malo, ¿qué dije? Y si no, ¿por qué me pegas? Tú eres rey, y él dice, ¿lo dices porque tú lo crees o porque te lo han dicho? Yo soy la verdad, la voz que sigue mi voz va a encontrar esa verdad. Pilato dice, ¿qué es la verdad? Y se va. A partir de ahí, termina la voz activa de Dios. Si ustedes se dan cuenta, después, en las narraciones paralelas, Jesús ya no responde más. Se queda callado. Tanto que Pilato se admira o que Jesús no dice más cosas. Así que hay dos dimensiones de cómo Dios te puede dar su voz en la verdad en tu vida. Primero, con una voz activa, que puede estar dando las evidencias, diciéndote. Pero si tú en su búsqueda te sales de su presencia y simplemente te vas, entra en función la voz pasiva de Dios, que es el silencio de Dios. Y el silencio de Dios en la Biblia es una cuestión bien interesante. Hay toda una teología del silencio de Dios. A veces el silencio es porque Él simple y sencillamente no va a perder el tiempo más en decirte las cosas que ya te dijo,
O a veces Dios se va a silenciar en tu vida para que sigas oyendo lo que vos estás diciendo, lo que otros te están diciendo, y te des cuenta de esas voces que simple y sencillamente están ahí. Y lo entregan a voluntad, dice el texto. Es un Jesús callado, pasivo, manejado, manipulado. Pareciera ser que es un Jesús sin poder y sin autoridad en la vida. Y mucha gente cree que es porque Jesús se queda callado y porque dejan que hagan lo que les dé la gana. Es un Jesús que no tiene control. Pero no es cierto. Es el momento del silencio de Dios en donde te va a dejar y va a decir, bueno, ok, vamos a ver hasta dónde llegas. ¿Hasta dónde me manejas? ¿Hasta dónde ves toda la idea esta? Pero al final Jesús va a imponer su criterio con la resurrección y va a ser el que va a tener la última palabra de la verdad. A veces es un silencio para que aquietemos nuestras voces y podamos tener quieto a escuchar la voz de Dios. Pero qué triste es cuando Dios ha estado muy activo en tu vida, te ha estado diciendo las cosas, te ha estado mostrando y tú simple y sencillamente te vas. No tienes el tiempo para escuchar más. Entonces, ¿qué vas a escuchar? Vas a escuchar el silencio de Dios. Vas a escuchar eso. Y el problema es que cuando Dios se calla, entramos en serias crisis. Porque si Dios está callado, estamos fritos. Y tenemos que interpretar ese silencio, cómo volver hacia eso. Ahora, hermanos y hermanas, ¿qué vos vas a escuchar en tu camino? ¿Cuáles son las voces que vas a tener en tu camino? ¿Va a ser la voz de la popularidad, de lo que la gente dice? ¿Va a ser la voz de la celebridad, de los que son famosos en tu vida? ¿Va a ser la voz de la mediocridad que tiene que ver con conciliaciones y con estar jugando y sirviendo a la política, a la diplomacia? Que por cierto, si ustedes buscan en la Biblia la palabra diplomático, no existe. No existe el creyente diplomático. Lo que dice es que el creyente debe decir la verdad en amor. O vamos a escuchar la voz de verdad, que es la voz de Jesús. Es un reto que realmente necesitamos. Ahora, tome tiempo. Hay dos cosas que quiero que haga. Uno, si usted quiere escuchar la voz de la verdad, pues permanezca todo el tiempo que pueda en la presencia de Dios y no se vaya ni lo deje a un lado escuchar. Haga el intento de decir, no me voy a ir hasta que Dios me muestre lo que quiere decirme. Voy a buscarlo internamente. Y dos, si Dios hace silencio en su vida, la forma en que Él va a mostrar su verdad es de dos puntos de vista. Uno, le va a enseñar las voces que ha estado escuchando, porque cuando la voz de Dios se calla, las otras voces son más audibles. Y si se da cuenta de esas voces son audibles, cambie esas voces por la voz de Jesús, porque es la que nos dirige bien en el camino. Caminar sin la voz de Dios es como Moisés le dijo, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Ni se atreva a moverse sin esa voz de Dios. Espero que Dios pueda bendecirnos, hermanos, y que podamos ser finos oidores de la voz del Señor. Que Dios les bendiga. Hermano bendecido, realmente qué mensaje maravilloso y me ha hecho reflexionar mucho porque la verdad es que, como tú dices, al principio esas voces a veces están interactuando continuamente ahí en nuestra vida y lo más importante es saber escuchar esa voz de Dios. Gracias, hermano, que realmente es un regalo maravilloso. También me hacía reflexionar en el punto porque a veces Dios no habla, ¿verdad? ¿Con qué propósito, hermano? Porque si una persona puede llegar a ser tan orgullosa de estarse oyendo a sí misma y no querer oír la voz de Dios, Dios calla, ¿verdad? Y realmente, hermanos, gracias y de verdad les vuelvo a decir a ustedes, es una bendición el poder colgar estos videos en YouTube. Invita a otra persona, recomiéndalos, mándale la dirección, que esta palabra sea llevada a muchas personas, a mucha gente. Estoy convencido que va a traer mucho entendimiento viernes a viernes para que a través de esta palabra pues tengamos una vida como Dios nos la da. Gracias, hermano pastor. Amén. Oramos. ¿Sí? ¿Quieres orar hoy por todos nosotros, por favor? Señor, queremos agradecerte este tiempo por tu palabra. Gracias porque nos das esa fuerza, ese vigor. Señor, ayúdanos en los momentos de debilidad física, de
de desánimo, que la voz tuya pueda ser una voz que nos hable, que nos diga, que nos dirija, Señor. Te pido una bendición por las iglesias de Guatemala, por las comunidades de formación. Gracias por Juan Carlos, por su vida como pastor, y también bendecimos su congregación. Hermano Luis también, que tú sigas ayudándole en su salud, que pueda recuperarse pronto, y por otros pastores también, Señor. Hermano Gustavo, Señor, que también le ayudes en la dirección de la misión que le he encomendado. Bendecimos este tiempo, bendecimos a la esposa de todos mis hermanos y a todos los hogares también, que una bendición caiga sobre ellos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias, hermano. Bendecido, pues un banquete, hermanos, para terminar esta semana. Realmente una palabra para meditar, para entender en este tiempo donde las redes sociales se saturan de tantas voces, tanta noticia, información, desinformación y todo. Pues la palabra de Dios siempre está ahí y ese es el regalo. Gracias, hermano Amén. Pastor. Es una bendición grande y Dios primero, el próximo viernes por aquí estaremos, ¿verdad? Si el Amén. Señor nos lo permite. Amén. Gracias. Amén. Bendecidos, hermanos, con toda bendición.